Antes que nada, agradeceros por haberos apuntado a esta breve clase sobre la iniciación en diseño con Canva. Es todo súper sencillo, así que de todas formas, si no entendéis algo, me paráis, me preguntáis y resolvemos todas las dudas juntos. Muy bien. Vale, pues durante esta hora aproximadamente vamos a ver qué es Canva, las ventajas que presenta, qué funciones tiene. Haremos también 3 casos prácticos, un cartel, su adaptación a las redes sociales, ya que sabréis que los formatos no son iguales. Y por último haremos un ejemplo de un vídeo promocional. También os he preparado 3 imágenes de redes sociales corporativas, cómo se estructuran para daros ideas. Y ya por último vamos a recordar cómo se publica en el grupo de Yo Compré, que supongo que aquí todos lo conoceréis, ¿no? Es el grupo que vimos el otro día, no sé si te quedaste hasta el final. Es el grupo que une en Alfafar a los comerciantes con los ciudadanos en sí, podéis publicar vuestras ofertas. Ahora mismo está arrancando un pelín, me gustaría que la cosa siguiera igual. Vale, pues empezamos. Para acceder a Canva, bueno, antes que nada, Canva es un software o bien un programa, y también ahora ya hay una aplicación de herramientas de diseño muy simplificadas. Tiene un fondo fotográfico de 60 millones de imágenes, así como 5 millones de vectores y diferentes herramientas como puede ser texto o elementos los cuales podéis tirar. Bueno, ahora lo veremos todo. Su funcionamiento es súper sencillo, ya que lo único que se puede hacer en Canva es arrastrar y soltar tanto imágenes como textos a través de los diferentes modelos o formatos que ya han preparado pues, los especialistas en el tema. Por ello, Canva es súper accesible tanto a los diseñadores gráficos como a aquellas personas que no han estudiado esto nunca. Para acceder a Canva únicamente en vuestro navegador tenéis que teclear la dirección que es canva.com. Entonces directamente os va a redirigir a esta pantalla principal. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpar la demora, que he llegado un poquito tarde. Nada, no te preocupes, estamos arrancando. Vale, pues nada. Bueno. Vale, pues como os comentaba, justamente acabamos de entrar en la página web de Canva y bueno, pues os voy a enseñar un poco cómo funciona y cómo se estructura. Nada más entrar, Canva os facilita a todos, digamos ya, diferentes formatos preparados, temáticas, las cuales podéis buscar desde la barra que hay por aquí. Según el diseño, podéis coger ya plantillas preparadas para redes sociales, YouTube, diferentes editores de vídeo. Podréis hacer directamente también diseños a través de plantillas para flyers, logos, pósters. Es que aquí está todo agrupado, o sea, es que todo lo que os podáis imaginar está aquí. Currículums, menús del día, está todo. Otra opción, otra forma de realizar la búsqueda es desde esta barra más central, que al final es más lo mismo. También, un pelín más abajo, aquí directamente nos da, digamos, unas sugerencias de lo que más se suele usar, que son vídeos para YouTube, presentaciones, infografías, posts para Instagram. Desde la barra de búsqueda inicial se podrá buscar tanto por el formato como por la temática. Pues ahora mismo quiero hacer un post para Instagram. Directamente te salen. Si no, buscamos por temática. Pastelería. Directamente te lleva a plantillas relacionadas con ello. Sin embargo, mi recomendación es que antes de iniciar cualquier proyecto os registréis. El registro es completamente gratuito y es súper sencillo. Únicamente tendréis que entrar en la parte superior derecha donde pone registrarse y lo podréis hacer tanto con una cuenta de Apple, Google, Facebook o cualquier otro tipo de correo electrónico del que dispongáis. Lo introducís aquí. Posteriormente a esto os pedirá una contraseña y ya estaréis dentro. Ya tengo una cuenta, con lo cual voy a iniciar sesión.
y nos redirige a lo mismo, pero como os comentaba, una vez que tengáis ya algún diseño hecho o algún proyecto hecho, os aparecerá aquí en diseños recientes. ¿Cómo creo yo cualquier diseño? Muy fácil. Me voy a la parte superior derecha una vez más y le doy a crear diseño. En este caso, como os comentaba antes, vamos a realizar carteles. El formato va a ser una A4, que es en folio, que es, digamos, los formatos que más se usan. Entonces, antes de pasar a crear carteles, voy a explicar un poco la barra de herramientas que tiene Canva. En primer lugar, tiene plantillas, como os comentaba aquí, podéis buscar cualquier plantilla de cualquier temática posible que os imaginéis. Los elementos, más de lo mismo. Cualquier elemento que queráis añadir a vuestro diseño está aquí. Desde, mirad, por ejemplo, vamos a buscar un café o un gato. Vamos a coger este elemento, como os comentaba, esto es muy sencillo. Funciona únicamente moviéndolo, no tenéis que recortar, ni copiar, ni pegar, nada de nada. Muchos de estos elementos están prediseñados, pero también nos dan la opción de poder cambiarles los colores. El tamaño. Los podréis girar, tanto horizontalmente como verticalmente. Incluso desde esta parte superior, esto también es muy útil, sobre todo con el texto, le podréis indicar al programa que queréis que este gato esté súper centrado. Entonces tendréis que ir y lo seleccionáis desde la posición en medio y en el centro. Y ya quedará en medio del folio. Le podéis quitar transparencia o añadírsela. Ya es cómo funciona, digamos, lo que son los elementos de Canva. Otra posibilidad que tenéis es de buscar fotografías desde el banco de imágenes que tiene Canva. Hay millones. Vamos a buscar una foto de comida, ahora que es buena hora. Como veis, hay un montón. Lo mismo ocurre con los vídeos. A la hora de hacer vídeos promocionales de vuestros establecimientos o el negocio que tengáis, podréis usar imágenes y vídeos recursos desde aquí. Vamos a buscar inglés. Alguno que sea gratuito. En este caso lo podréis adaptar. Bueno, pero este no sería el formato adecuado. También nos da la posibilidad de buscar fondos. A este gato, por ejemplo, le vamos a poner un fondo rosa de fondo. Lo cogéis, lo seleccionáis y únicamente lo arrastráis. Y ya se queda el gato en el medio. Otra cosa que se me ha olvidado desde los elementos, aquí dentro tenéis grandes opciones de elegir marcos para darle mucho estilo a vuestros pósters. Ya desde aquí tapamos al gato y vamos a coger una fotografía. La comida mismamente. También dentro de esta barra de herramientas tenemos el texto. Ya tenéis algunos diseños realizados, únicamente sería pinchar sobre este diseño, arrastrarlo y editarlo. También podéis realizar una búsqueda más personalizada, indicándole al programa qué es lo que queréis buscar. Digamos, una tipografía, por ejemplo, infantil. Os salen un montón. Tendríais que seleccionar este texto. Y la letra se convierte. Letra más redonda. A ver, vamos a buscar esto.
Perdonad. Nada, que no quiere cambiarse, pero debería. Y así un montón de opciones. Otra herramienta muy útil dentro de este grupo son los gráficos. Tenéis muchísimas opciones según lo que queráis editar, muy útil a la hora de presentar informes. Más de lo mismo, podéis editar todos los elementos, cambiar los colores y todo lo que podáis imaginar. Entonces, para esta breve clase, lo que sí que me gustaría es hacer un par de ejemplos de carteles, uno para hostelería, para moda, y otro para las mobiliarias. Entonces, vamos a buscar aquí, por ejemplo, un cartel de rebajas. Como veis, hay muchísimas opciones gratuitas. Las gratuitas son aquellas que no llevan este simbolito de Pro. Desde aquí podéis editar lo que os apetezca. Todos los elementos se pueden mover, el texto se puede editar, podéis subir vuestra propia fotografía. En este caso lo que voy a hacer es buscar una desde el banco de imágenes que nos da el propio programa. Vamos a poner camisetas. En modas Roberta, por ejemplo. Lo ideal también sería añadir un logo, esto es en el caso de que tú, Roberta, lo tengas, y ya estaría básicamente hecho. Entonces, ahora, ¿cómo cambiamos este cartel, que es, digamos, el tamaño de un folio, a una anotación para las redes sociales? Muy sencillo. Lo cogemos, lo seleccionamos todo, le damos control C para copiar y desde Canva vamos una vez más a crear un diseño y seleccionamos, por ejemplo, un post para Instagram. Lo pegamos y todos estos elementos ya se nos quedan en lo que va a ser nuestro post. Lo centramos. Una cosa muy importante a la hora de diseñar es no pasarnos con los colores, así como con las tipografías. Lo ideal es jugar con 2 colores, 3 como máximo, y lo mismo con la tipografía. Intentamos que todos los elementos base, como puede ser el texto, las imágenes, queden centradas. Como veis, cada vez que selecciono un elemento y lo muevo, nos aparece un cuadrito. Lo ideal es que estén dentro del mismo. Entonces voy a coger, voy a ampliar, incluso lo que voy a hacer es, para acelerar el trabajo, seleccionar los elementos, los podéis agrupar. Así, cuando los queráis cambiar de tamaño, mover, se moverán a la vez. Vamos a sacar esto por aquí. Por último, para ver el color que tenía en el cartel inicial, lo podemos ver de siguiente forma. Seleccionamos lo que es el folio en sí. Los colores, como os he dicho antes, se cambian todos de aquí. Tenéis tanto los predeterminados que aparecen con la plantilla, y si ya quisierais modificarlo, únicamente tendríais que pinchar en este simbolito y lo podríais ir moviendo. En este caso, yo si lo selecciono directamente, el programa identifica que mi color era este y aquí os aparecerá el número de lo que es, digamos, este color,
que es el F6 E349. Vale, esto pues no es. Y ya tendríamos nuestra creatividad para Instagram hecha. Ya os digo, todo esto se puede mover, cambiar el texto según lo que vuestro diseño o vuestra marca os pida. ¿Cómo descargo en este caso esta creatividad? Como esto va a ir dirigido a las redes sociales, el formato ideal es el PNG. Para descargar únicamente tenéis que ir a la parte superior derecha en compartir, dais a descargar y aquí seleccionáis el formato. Os va a permitir descargarlo en PNG, en JPG, que es imagen también, pero digamos de menor tamaño, los PDFs para impresión, en el caso de los vídeos e incluso los GIFs. Otra cosa que podéis hacer con este cartel es animarlo. En la parte superior derecha, donde os aparecen todas estas opciones en cuanto a la fuente, tenéis diferentes efectos, tanto para las letras como a la hora de querer darle movimiento a nuestra imagen. Entonces yo ahora mismo descargo esto, bueno, en este caso sería un vídeo. Vale. Vale, perdón, que esto no. Bueno, aquí he cometido un error, lo único es que para poder descargaros las imágenes hay que suscribiros. Disculpadme. Bueno, lo mismo vamos a hacer con el siguiente cartel. ¿Tenéis alguna duda hasta el momento? No. ¿O algo que queráis que repitamos? Una No. preguntita. Yo solo una preguntita. Cuando creas un formato, es que había otra aplicación que yo usaba en la que hacías una creatividad con el formato para Instagram y luego directamente te da la opción de esa misma creatividad sin tener que hacer copy-paste y todo. Directamente la podías reconvertir en formato Facebook, formato LinkedIn, formato Twitter. Y entonces, hombre, se te desbarajustaba y tenías que, pero no tenías que estar haciendo el copy-paste. Directamente, esa opción, es que no me acuerdo, era el Spark algo, es un programa similar al Canva. Esto te da la opción, si tú haces coges un formato tipo para Instagram, pero luego lo quieres poner en Facebook, LinkedIn, Twitter y los demás redes sociales, te da la opción de directamente, no lo sé, ir a alguna pestaña y decir, reconvertir este formato en las medidas de las otras redes sociales o no. Sí, efectivamente, existe esta opción, pero esto ya es dentro de lo que es el Canva Pro. Aquí Vale. arriba de la pestaña, pero digamos, estamos viendo ahora mismo únicamente las funciones que son las básicas de Canva y las gratuitas. Vale la pena suscribirse y pagar, ¿no? Yo desde mi propia opinión, sí, pero bueno, eso ya luego Pues, depende de no cada lo uno. sé, no lo sé. Ya os digo, esto simplifica mucho los diseños y os ahorra muchísimo tiempo. Vale. Claro, si luego existen también hay muchísimos programas similares y quizá gratuitos, con lo cual eso ya lo tenéis que valorar vosotros. Vale.
Vale, pues entonces Gracias. la otra opción que vamos a ver era un cartel de mobiliario. Vamos a ver, por ejemplo, rebajas para sofás. Igual que en la anterior caso aparecen muchísimas opciones. Vamos a coger este. Os aparece un cartel completamente nuevo. Todo esto se puede editar. Entonces, en este caso lo que os quiero enseñar es que podéis subir una imagen desde vuestro propio ordenador y modificarlo dentro de este marco que ya nos presenta la plantilla. En este caso me parece que iba a estar aquí la tienda Home, pero no ha venido. Le tenía preparado esto. Únicamente sería subir desde la pestaña de subidos, arrastrar y ya lo pegamos aquí. Si hacéis un doble clic sobre la imagen, la podéis ajustar al marco, ya sea estirándola, moviéndola, para que quede lo más centrada y, digamos, lógicamente ordenada posible. En este caso vamos a cambiar esto, vamos a poner que son rebajas de PAS. Podemos modificar también el texto de abajo, poner el link de nuestra página. Al igual que cambiar todos estos elementos. Buscamos aquí un sofá. Vamos a añadir este mismo. Esto sería un ejemplo de una tienda. Obviamente la tienda Home no es su estilo, pero es más que nada para que veáis que todo se puede cambiar, modificar únicamente moviendo y arrastrando. Como vamos un pelín pillados de tiempo, vamos a pasar directamente a la creación de un vídeo para redes sociales. Voy a quitar todo esto. Y una vez más, vamos a crear un vídeo, en este caso, para Facebook e Instagram. Vamos a crear un diseño. El formato de vídeo que funciona para las redes sociales es un vídeo para Facebook. Que es un 1080 por 1080. Entonces, mi idea mediante este vídeo era hacer una promoción de un local que yo me he inventado, le he llamado Olimpo. Todas las imágenes que he sacado anteriormente las he escogido del banco de imágenes que presenta Canva. Ya están subidas, pero para recordarles cómo se hace, sería únicamente ir a vídeos y a subir archivos. Lo ideal para hacer este tipo de vídeos es, digamos, coger imágenes muy cortitas, enfocando, digamos, dejando bastante aire dentro de la imagen, ya que luego este vídeo se va a hacer cuadrado. Como os digo, ya las tengo preparadas para ahorrarnos tiempo, pero todo esto se puede tanto subir como incluso buscar vídeos recurso para complementar los que ustedes ya tengan. Para añadir los vídeos, una vez que los tengáis subidos, es únicamente pinchar sobre añadir página y los vamos creando. La duración ideal, menos de un minuto, unos 45 segundos, 50, para que sea un vídeo ameno
y ya que digamos las personas tenemos la atención justa y no nos aburramos demasiado. Yo si ahora mismo quisiera añadir otro vídeo, digamos, un recurso de aquí, únicamente tendría que buscarlo. Por ejemplo, se pone conmigo. Y más de lo mismo, lo arrastro y lo pego. Estos vídeos se puedes coger su duración, ajustarlos con un doble clic e incluso previsualizar qué es lo que has agregado. Aunque lo ideal es que si queréis obviamente promocionar vuestro negocio es que uséis imágenes propias. Voy a terminar de añadir lo que tengo preparado. Una preguntita. Sí, ¿Es posible hacer un vídeo de estos subiendo fotos? también es posible. Se pueden hacer vídeos intercalándolos. Una vez que los tengáis todos subidos, ahora os quiero enseñar los efectos que presenta Canva para hacer las transiciones y sean vídeos, digamos, más o menos profesionales que le den Qué movimiento. Mira, por ejemplo, vamos a añadir aquí una fotografía. Con un plato de arroz. Lo ajustamos. Escogemos la duración que queremos que tenga. Y a ver si terminamos de poner todos los vídeos. Y lo mismo, al igual que he cogido esta fotografía, Pepa, lo puedes subir tú directamente desde tus propios recursos. Gracias. Vale, lo que os comentaba anteriormente, la otra posibilidad de añadir páginas o transiciones dentro de estos vídeos recursos es pulsando entre imagen e imagen o vídeo aquí en el símbolo de más y abajo os da la opción o bien de añadir una página nueva o la transición. Las principales que tenemos aquí sería de un efecto de solución, deslizado, en revelar un círculo o lineal. Esto ya es a gusto de cada uno. Este está repetido. Vale, por último, lo último que voy a hacer para este vídeo obviamente es buscar música. En este caso yo he agregado una desde fuera, pero como os enseñé antes, en esta barra de herramientas tenemos una opción de audios. Desde aquí ya directamente Canva os da algunas opciones del tipo de música que más se busca o que más se pueda utilizar y según la temática. Aún así, podéis buscar la que os apetezca. En este caso, como mi idea de mi negocio de restaurante es un restaurante elegante, la canción que busqué antes es de jazz, que bueno, hacemos aquí también hay bastantes.
aunque estas son de... También cabría la posibilidad de importar la música, ¿no? Eso es lo que he hecho yo para este vídeo, pero primero quiero encontrar una canción que sea... No todas son de pago, en este caso no estoy acertando del todo. Hay muchísimas opciones gratuitas. Y, por ejemplo, esta de piano. Y el procedimiento es igual. La seleccionamos y la arrastramos. Entonces, directamente se nos colocará debajo de nuestras imágenes y habría que ajustarla a la duración del tiempo de nuestro vídeo, en este caso 45 segundos. La otra opción que he hecho yo es importarla desde mi ordenador. Estará, al igual que el resto, en subidos. El resultado sería algo así. ¿Ves, Pepa? Añadiendo transición entre foto y vídeo, apenas se ha quedado bien. Queda ideal. Lo que no, yo no escucho en la música, no obstante. No, el sonido no se escucha. ¿No se escucha? Vaya. A ver si dice aquí. ¿Seguís sin oírlo? Sí, Igualmente este vídeo luego os lo pasaré por privado junto a la formación. Vale, una de las últimas cosas que me gustaría enseñaros de Canva, además de descargar, es que podéis crear trabajos en equipo. Esto es, nos vamos aquí, volvemos al inicio y en esta barra tenemos, por ejemplo, este equipo. Puedes agregar a cualquier otra persona que quieres que edite contigo. Únicamente tendrías que ir a dar a invitar a alguien al equipo e introducir una dirección de correo electrónico que desees y ya os le enviaría la invitación por correo electrónico. Esa persona lo acepta y podéis trabajar los mismos proyectos. ¿Tenéis alguna duda hasta el momento? no. No, todo perfecto. Vale, pues ahora mismo os quiero también enseñar digamos, algunos ejemplos que he extraído de redes sociales corporativas que me ha parecido interesante enseñaros en cuanto a su diseño o estructura. He escogido tres. Esta de aquí es de unos productos capilares. Me ha parecido muy interesante que la veáis y quizá os inspiréis en la forma de distribuir las publicaciones. Esta cuenta, por ejemplo, crea, digamos, desde fuera una gran armonía intercalando fotografías. En una publica primero una fotografía y luego hace una creatividad. Y apuesto al 100% de que esto está hecho con Canva, de toda la pinta. Entonces crea este efecto armónico, sencillo, pero a la vez le da ese toque profesional. Otra es, para que veáis que también lo que son las cuentas y redes de las administraciones públicas ganan muchísima visibilidad usando diseños muy sencillos, es la cuenta de la Generalitat Valenciana. Lo que hacen aquí es que siempre usan un marco blanco, la misma tipografía y la misma letra. Entonces crean un efecto visual muy potente. Esta imagen, cuando se ve fuera desde el perfil, digamos, directamente se identifica de la cuenta a la que pertenece y se llega fácilmente, digamos, a sus seguidores.
Por último, he escogido esta del deporte, sobre todo por el tipo de distribución de imágenes. Digamos, utiliza las fuentes muy similares, comparte fotografías y digamos, esto es algo que ahora mismo está es un boom de este tipo de deportes. Digamos, con una cuenta así de ordenada puedes llegar a cualquier público. Y ya por último vamos a pasar al grupo de Yo Compre. Hay dos formas de compartir aquí. Este grupo, lo principal que nos gustaría que hicierais los comerciantes y a la vez os beneficiaría a vosotros es compartir vuestras ofertas llegando a más gente, ¿no? El grupo se llama Yo Compre Alfafar. Como veis, aquí hay gente que está publicando y digamos una forma sencilla y fácil de llegar al target, lo llamamos así. Entonces, ¿cómo publico yo en este grupo? De una forma muy sencilla, o bien entrando directamente, ya tengo aquí preparado un copy sobre tu negocio, Pepa, de hecho, sobre Vale. las Pascuas que vas a Disculpa, hacer en Gran Bretaña. Vale, pero ¿tiene que ser una oferta o sea, quiero decir, un descuento o simplemente a título informativo compartir la información de una propuesta o un servicio? Digamos, si tienes más que Vale, nada aquí intervengo yo si quieres, Alina. Vale. Soy aquí Adele, soy Charo. Pepa, puedes compartir cualquier información que tú veas que es interesante para tu clientela potencial, me refiero. Apertura de matrícula para cursos de inglés. No hace falta que sea un descuento directo ni nada, sino una oferta. Nos referimos a un concepto más amplio. Aparte del descuento, la oferta de nuevos productos, un lanzamiento de un nuevo servicio, Vale. reiterar un servicio que a lo mejor ves un poquito latente y que necesitas relanzar, ¿vale? Cosas que sean mensajes directos a tu clientela potencial. Otra cosa es que tú quieras aprovechar también el grupo en concreto para a esa gente ofrecerles cosas personalizadas. Es verdad que es una comunidad que está creciendo poco a poco, pero la intención está en que esas personas que han mostrado su interés en estar en ese grupo, por algo será, es decir, son personas que a lo mejor están interesadas en recibir esa información, ¿vale? Por eso os comentamos que es verdad que va creciendo poco a poco, pero también va a crecer si vosotros también ponéis vuestras ofertas y vuestras comunicaciones ahí, ¿vale? Perfecto. Vuelvo a dejar con Alina. Perfecto, gracias. Vale. Algunos consejos que vimos en la anterior formación sobre cómo elaborar un copy, digamos, fácil y que cale en vuestro público objetivo, es que tiene que seguir tres sencillas pautas, que sea breve, conciso y a la vez que use el lenguaje inclusivo. En este caso, también está muy bien que, digamos, le demos un poco de color usando emoticonos y ya si podéis redirigir a vuestro público a vuestra página web o cualquier otra dirección donde se encuentre esa oferta o esa información, como decía Charo, ya sería lo ideal. En este caso, hemos preparado un post, como os decía, sobre las Pascuas en Inglaterra que va a hacer Pepa. Y la forma de publicar sería la siguiente. Cogemos este copy, le damos a escribir, se nos abre. Bueno, estoy segura de que muchos ya sabéis cómo publicar en Facebook, pues esto es un grupo más. Lo pegamos aquí o lo escribimos desde el inicio. En este grupo lo que intentamos es publicar tanto en valenciano como en castellano, ya que digamos cada persona prefiere un idioma u otro y así llegar al máximo público posible. Por último, adjuntamos la imagen. Esto también está hecho con Canva. Si queréis poner hashtags, sería lo ideal, también los usamos, 3 o 4.
y le damos a publicar. En este caso no publicar, ya que es una información que la deberías hacer tú, Pepa, no nosotros. Sí, La otra forma sabiéndolo claro que voy a utilizar esta plataforma, claro que sí, sí, sí. Nosotros te invitamos, a todos los que estéis aquí. Genial. La otra forma es directamente desde vuestra página de Facebook, en este caso vamos a hacerlo desde el Gafar Comercial. Compartirla de la siguiente forma. En este caso compartiría esta formación. Vamos al botón de compartir, compartir en un grupo y escogemos Yo compré Alfafar. Podemos hacer aquí cualquier indicación, pero toda la información ya estará dentro de lo que es el copy de vuestra página. Voy a copiar aquí un emoticono. Y únicamente le daríamos a publicar. Bueno, y hasta aquí la formación. No sé si queréis que veamos alguna cosita más. Repitamos algo. No, bastante claro. A mí la parte del vídeo me ha interesado muchísimo porque siempre hago vídeos a la finalización de cada uno de mis campamentos, utilizaba otras herramientas bastante tediosas y esto me ha parecido bastante intuitivo. Entonces voy a hacerme del Canva Pro, ¿eh? Ya te digo, Pepa, no es igual lo que acabo de hacer yo con las imágenes de Canva que con las imágenes que tengas tú de tu propio negocio. Eso cambia mucho. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pero ¿por qué dices que cambia? ¿Que quedan mejor con las imágenes del Canva? Obviamente, son imágenes publicitarias de recurso que te pueden ayudar en cualquier momento para, digamos, ampliar un poquito el vídeo, ambientarlo, pero las imágenes propias, ya te digo yo, que son inigualables. Vale, Eso vale. es. No, yo material tengo a tutiplén porque estoy siempre con fotos, pero es que me ha parecido muy rápido de hacer, es que ya no me acuerdo ni qué otros programas se utilizan en el pasado que tardaba muchísimo en montar los vídeos y esto me ha parecido brutal, es decir, me voy a hacer del Canva Pro, ¿eh? Me merece la pena, vamos. Gracias, ¿eh? A vosotros. Vale, por último. Sí, perdón, ¿quién está hablando? Soy Charo, quería hablar un momentito, solo para acabar ahora cuando acabéis vosotros. Nada, solo era decir que la información ha estado muy amena. Soy Mauro y, a ver, espérate, me pongo el vídeo. Digo que ha sido muy amena y de verdad que muy, muy instructiva, sinceramente, ¿eh? De todas formas, Mauro, bueno, os me dijo a todos, si podéis, ahora mismo tenéis un huequito para entrar en Canva y toquetear todo lo que hemos visto, para que veáis que siempre es igual, os va a servir mucho. Sí, ya me he registrado. El registro es muy fácil y muy rápido. Vale. Pues nada, yo intervengo para decir 4 cosas, ¿vale? La intención al final de estas formaciones es que seáis autosuficientes a la hora de gestionar la comunicación y sobre todo la digital, ¿vale? Que es donde hay un poquito ese gap, ¿no? Ese agujero que hay que retar, ¿no? Que cada vez tenemos más herramientas, muchas de ellas gratuitas, como habéis visto, y que durante todo el año con el programa Comerciants Digitalizats vamos a ahondar en este tipo de herramientas, ¿vale? Así que a los 5 que habéis participado os doy mucho las gracias por participar, porque es así como nosotros desde la ADL podemos seguir organizando con motivación y con objetivo este tipo de formaciones. Otro apunte. Alina ha mencionado muy brevemente el tema de la imagen corporativa, ¿vale? Como habéis visto, más que nada por una cuestión de tiempo, como habéis visto podéis subir vuestras propias imágenes y todo a Canva, ¿vale? Lo ideal sería que especialicéis vuestras imágenes, es decir, que os creéis vuestros propios fondos con los recursos que hay incluso en Canva, pero que os creéis vuestros propios fondos, con la imagen corporativa, colores, logos que tengáis vosotros, y una vez que tengáis todos esos elementos ya juguéis a hacer publicaciones
personalizadas, ¿no? Muy adaptadas a vuestra imagen corporativa, porque eso es lo que llama muchísimo la atención y os da un toque de profesionalidad y al final es ese factor diferencial respecto de vuestra competencia, ¿vale? Que es mucha y cada vez menos si ahondáis en estas herramientas. Respecto a la herramienta Yo Compré, es un grupo asimilado a Afafar Comercial, que como sabéis es las redes sociales, Facebook e Instagram, del programa de innovación comercial que llevamos en el ADL, ¿vale? El grupo es de Facebook, ¿vale? Y este grupo está pensado para interactuar comerciantes y clientela potencial, ¿vale? Es una comunidad que va creciendo poco a poco y el objetivo final al final es que sea una parcela en la que, por ejemplo, cualquier persona pueda decir, busco un curso de idiomas y Pepa lo puede identificar, por ejemplo, y decir, pues mira, aquí te puedo ofrecer esto, o incluso, ¿sabéis de tiendas donde vendan, o sea, donde te arreglen el ordenador? Pues que de repente Mauro lo puede identificar esto o cualquier otro ciudadano y puede decir, mira, pues Mauro en la calle, es la avenida Reyes Católicos número 1, tiene ahí para arreglar, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo final. ¿Cómo se consigue? Pues incrementando la comunidad y la comunidad al final es una labor nuestra como ADL porque lo tenemos que potenciar y aparte animaros a vosotros a que publiquéis como os ha comentado Alina, ¿vale? Y por último lo que os digo es practicar. No tengáis miedo nunca a tocar nada porque lo bueno es que haces control Z y todo se arregla. Con lo cual, lo importante es que practiquéis, como os he dicho, Alina, ¿vale? Y por último, muchísimas gracias por vuestra asistencia y seguimos en contacto, ¿vale? Os pasaremos la grabación, ¿vale? A los que habéis participado. Gracias a ti. Muchísimas Gracias y buenas a tardes. vosotros. Gracias. Bueno, Mil hasta la gracias. próxima. Chao. Hasta luego. Hasta luego.